días a toda nuestra audiencia. Hoy nos convoca un programa especial con perspectiva sociológica porque es el Día Internacional de la Mujer Indígena. No es solo una fecha conmemorativa, sino también una oportunidad para analizar cómo las estructuras sociales y culturales están marcando las desigualdades, principalmente en las mujeres indígenas y jóvenes, ¿no? Esta fecha también honra a Bartolina Sisa, símbolo de la lucha contra la opresión, pero también nos recuerda que los sistemas de exclusión que ella enfrentó siguen presentes y por supuesto de muchas formas. En Panamá, las mujeres indígenas, principalmente jóvenes, cumplen un rol crucial en la transformación cultural, la organización comunitaria y por supuesto la defensa de los territorios. Aunque deben hacerlo en condiciones de desigualdad, ellas están marcadas aún por la pobreza estructural, la discriminación y la invisibilidad en los espacios de toma de decisión y principalmente de las políticas públicas. Hoy queremos abrir un espacio para escuchar esas voces que suelen ser redelegadas, pero son fundamentalmente para pensar el futuro del país. Para reflexionar esto, hoy tenemos a dos invitados en esta primera sesión. Tenemos a la estudiante Doralis Morales, Nove, de la Escuela de Geografía e Historia, y el profesor Kevin Sánchez Saavedra, quien también ha ahondado particularmente y ha hecho investigaciones, todo lo que tiene que ver con el tema indígena en nuestro país. Primero, empecemos conversando, y darles las bienvenidas si quieren dar unas palabras a la audiencia. Dorali. Muy buenos días a todos los que sintonizan. Sí, para mí es un honor estar presente en este día pues muy especial que nos identifica a nosotros las jóvenes y mujeres indígenas de la comarca Nove-Buglé. Y felicitándolos a todas esas mujeres que con lucha hemos estado presentes durante las transformaciones culturales. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos los radioescuchas. Agradezco también al Departamento de Sociología por la invitación. Es importante, creo que decirles a los radioescuchas y aquí en este espacio que yo solamente vengo como a contextualizar, a acompañar. Mi presencia aquí no es no sustituir a las voces de las mujeres que realmente son las protagonistas principales en este momento, sino que más bien la estrategia fue buena del Departamento de Sociología de invitar a estudiantes de la Universidad de Panamá. Por supuesto que sí, es un día muy conmemorativo y empezamos principalmente conversando sobre identidad. Desde la sociología sabemos que la identidad no es estática, sino que se construye a través de la interacción social, en cómo los seres individuos compartimos en sociedad, pero principalmente también en cómo las instituciones, pero sobre todo cómo ser mujer joven implica moverse entre categorías sociales, económicas, ambientales y familiares, ¿no? Pero también refuerza esos símbolos culturales y esas estructuras en las cuales nosotros estamos inmersos, estructuras de poder. Mi pregunta, Dorali, sería, quiero preguntarte directamente, ¿qué significa para ti ser mujer, joven e indígena en Panamá? Para mí significa un legado que nosotros tenemos como juventud y mujeres indígenas, principalmente de mi parte como Nove-Buglé, ya que nosotros hemos estado presentes tanto en las construcciones de nuestra cultura, nuestros conocimientos que hemos adquirido por nuestros antepasados y por lo cual nosotros hemos estado marcados durante nuestra vida y seguiremos marcados por esta cultura muy importante e interesante para nosotros los jóvenes de la comarca Nove-Buglé. Muy bien, Dorali. Bueno, acá vamos un parte a lo académico, ¿no? Esa vivencia, cómo lo mezclamos con lo académico. Profesor Kevin, usted ha estado inmerso mucho en investigaciones de índole, principalmente en las poblaciones indígenas y demostrar esas desigualdades. Desde la academia de su investigación,
¿cómo es el tema de la identidad cultural frente a esta población indígena? Bueno, mira, desde hace algunos años para acá yo vengo hablando de algo que se conoce como la antropología inversa. Yo soy como antropólogo, generalmente siempre se le ha atribuido a la antropología el estudio de la otredad, o sea, de esa identidad que no es propia del antropólogo en sí mismo, ni de las producciones etnográficas. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo con antropología inversa? Es que siempre nos preguntamos por esa identidad de un otro, en este caso pues de los pueblos indígenas, pero pocas veces hacemos la reflexión sobre nuestras propias identidades. Yo creo que en el caso particular de las poblaciones indígenas en Panamá, estamos hablando de 7 pueblos indígenas, ¿verdad? Todos ellos siempre reivindicando una serie de territorios y autonomías territoriales. Sabemos que hay comarcas, tierras colectivas, pero muy pocas veces nosotros nos damos cuenta que para el caso de muchos de estos pueblos siempre tienen ciertas precisiones en argumentar a través de su identidad. O sea, argumentan una historia muy larga desde sus ancestros, siempre reivindican el hecho particular de que sus ancestros habitaron estos territorios de Abya o América desde antes de los procesos colonizadores, pero resulta que los no indígenas, ¿no?, muchas veces no tienen ni claridad en cuanto al tema de la identidad. Creo que es algo que se oculta. Se cree que se tiene bien claro, pero no se tiene nada claro. Entonces yo cuestiono más bien ese aspecto de que seríamos los no indígenas los que debemos tener mayor preocupación por los asuntos de identidad. No es que los indígenas no lo puedan hacer, pero yo me pregunto mucho frente a todo lo que nos están escuchando, ¿cuál es la identidad? Entonces reivindica una identidad nacional, lo panameño. Pero lo panameño todos sabemos que es algo que es una construcción que no tiene muchos siglos. Entonces creo que eso vale la pena reflexionarlo, ¿no? Siempre yo sé que estoy haciendo una respuesta muy diferente, pero es bueno que los radioescuchas, que en su mayoría es población no indígena, se pregunta exactamente cuál es la identidad, porque los pueblos indígenas tienen claro que son indígenas, pero muchos de ellos también se reivindican el hecho particular de que son parte del país, que son parte de Panamá, no son algo exterior, como algunos han querido hacer ver, ¿no? Y algunos mandatarios. Exacto, era parte más o menos de lo que hablaba Doralis. Esa identidad es muy marcada. En cambio, si se lo preguntamos a poblaciones no indígenas, el preguntarle cuál es tu identidad como panameño cuesta un poquito más. Sin embargo, aquí también hay una connotación, no sé. Es una población que es excluida, no hay que matizar las realidades, es una población que es excluida, pero sobre todo se va complicando más al ser mujer y al ser joven, ¿no? Principalmente Doralis, y que por supuesto la identidad es algo que es construido a través de las prácticas, el lenguaje y de los valores comunitarios, como tú muy bien los indicabas, Kevin, pero también se confronta un entorno urbano. ¿Cómo se confronta? Porque claro, al vivir en las comunidades indígenas o en las propias comarcas o en las tierras colectivas, el tema de la identidad es muchísimo más formado, hay un proceso de apoyo mutuo, de solidaridad, pero ¿cómo se confrontan esas prácticas culturales y ese lenguaje cuando uno está en un contorno urbano? O sea, cuando hablamos de que ustedes tienen que trasladarse a las ciudades para poder acceder a ciertos servicios, entre ellos la educación superior. O sea, ¿a ti cómo te ha costado esa confrontación de las prácticas, de lo que tú puedes aprender dentro de tu entorno familiar versus lo que tú encuentras afuera? Para mí, ser de la comarca, venir de la comarca hacia la ciudad, buscando mejores oportunidades, ha sido un cambio cultural. O sea, de la comarca he aprendido muchas cosas y se me ha dificultado sobre las vivencias que son de aquí de la ciudad. Muchas de nosotras, como jóvenes principalmente, hemos emigrado a las ciudades buscando una mejor oportunidad de vida, como los estudios superiores y también una oferta de trabajo. Pero nosotras las jóvenes, y no solo jóvenes, sino a veces mayores de edad, mujeres,
hemos sido discriminadas a veces por nuestra vestimenta, por nuestra forma de hablar, el idioma. Muchas veces yo me he topado con eso de que si yo me pongo el vestido move, que es la nagua, en la calle me miran así, no sé, y empiezan a murmurar. Y a veces yo me siento incómoda, pero de nuevamente reflexiono de que no le voy a dar el gusto de que si me quieren ser personas racistas, pues. Porque es mi cultura y es mi legado. Y también, aparte de indígena, soy de Panamá. Exactamente, o sea, también es un recordatorio que la identidad no es solo orgullo, es también resistencia frente a un sistema que históricamente ha intentado silenciar voces, y las voces normalmente invisibilizadas son de las poblaciones indígenas, son de las poblaciones de mujeres y principalmente tras de eso también la de los jóvenes. Entonces, aquí también ser mujer indígena en Panamá significa defender raíces mientras se navega en contextos de desigualdad. Kevin, ¿qué comentario tienes al respecto sobre estas situaciones? Sí, efectivamente, no solamente un tema de legado, ¿no?, del papel y el rol de las mujeres como muchas veces guardianas de tradición, de costumbres, sino que también tienen un rol de resistencia política frente incluso a la misma defensa territorial. Yo creo que es bueno que la audiencia tenga en cuenta que muchas mujeres líderes cada vez van teniendo una influencia bastante fuerte en espacios políticos internos dentro de las propias territorios, en las comarcas, pero también a nivel de la propia estructura gubernamental del país. Fíjate, para poner algunos ejemplos, desde hace algunos años existe lo que se conoce como el Comité Asesor de Mujeres Indígenas de Panamá. Y ese comité asesor ha trabajado muchas veces en conjunto y fíjate cómo es contradictoria las cosas. El comité asesor se fortaleció, ha trabajado en conjunto con el Ministerio de la Mujer, pero ahora tenemos noticias no nada halagüeñas, ¿no?, frente a lo que se quiere hacer con el ministerio. Pero esa es la lucha que han emprendido las mujeres indígenas, de unirse frente a otras mujeres no indígenas para defender lo que se pudo conseguir, ¿no?, desde estar siempre incidiendo en esos espacios políticos. Y así como ese ejemplo hay muchos otros. Hay congresos de mujeres indígenas organizadas por mujeres indígenas, tanto en la comarca, por ejemplo, en Ovebuglé. En el pueblo Cuna ha surgido una nueva estructura de política de gobierno que se llama las Burdorgan, que también tiene una fuerte incidencia política. Hay jóvenes, organizaciones de jóvenes, ¿no?, iniciativas juveniles en los territorios, en donde muchos de esas iniciativas son lideradas precisamente por mujeres. Entonces, estos son algunos cuantos ejemplos, ¿no? Valga decir que en la comarca Ovebuglé, hoy por hoy, la cacique general es una mujer, ¿no?, la cacique, la señora Elena Cruz. La presidenta también del Congreso es una mujer. En el caso particular del Congreso del Pueblo General del Pueblo Huaunán, su cacique es una mujer que es la cacica Aurina Ismare, y creo que eso demuestra que a lo largo del tiempo las mujeres indígenas han ido adquiriendo más liderazgo e incidencia política y defensa de la resistencia de los pueblos indígenas, de sus territorios y de su cosmovisión y de su autogobierno. Sin duda una realidad reflejada, una realidad que demuestra desigualdades. Es más, los datos muestran que la pobreza multidimensional afecta a más del 90% de los hogares indígenas en Panamá, y que las mujeres, por supuesto, enfrentan mayormente esas desigualdades en temas principalmente barreras en salud, educación y participación política, como muy bien lo señalaba Doralis. Todo lo que le cuesta a esta población
trasladarse a los contextos urbanos y que en estos contextos urbanos se remarquen más esas desigualdades, principales en términos culturales, al no tener una claridad, una connotación de lo que es ser indígena en Panamá, y que por supuesto se han ido abriendo esos espacios. Sin embargo, todavía hay una deuda pendiente con esos espacios de visibilización principalmente y de cambiar el lenguaje. Entonces, estos no son problemas aislados, son consecuencias de procesos históricos de exclusión social a los que hemos sometido a estas poblaciones desde el periodo de la conquista que se ha dado, ¿no? Entonces, Doralis, quiero que nos cuentes un poco cómo es esa realidad desde tu comunidad, cómo esos temas, bueno, ya hablaste del tema de la educación, del acceso a la educación, pero cómo es también ese acceso a la salud, tienen posibilidades, cómo es el tema de la participación política, a ustedes en los espacios de toma de decisiones, ¿se les permite esa participación o todavía siente que hay barreras que hay que romper? Bueno, la fluidez en la comunidad, con el corregimiento, en la comarca Nueve Bulé, para las mujeres se les dificulta en lo que es recursos básicos, como es el centro de salud, los colegios y otros recursos necesarios que nosotros como indígenas y personas también son servicios básicos que necesitamos, pues, recursos importantes para la sociedad. En cuanto a la política, la mujer a veces no tiene la oportunidad de en sí a dar su voz, de decir que ella va, entonces, por decir los hombres así, no le dan la oportunidad de expresarse de la forma que ella desea, que no dejar que la cultura Nove cambie, pues, por decirlo así, de esa parte. La mujer en la comarca ha tenido muchas dificultades en la política, no se ha tomado en cuenta, por decirlo en una parte de eso. En efecto, o sea, lo que nos dice confirma que las mujeres indígenas están en la primera línea de la desigualdad, pero que también están en la primera línea de la transformación, toda vez que ustedes también tienen autoridades, sin embargo, les cuesta aún así romper esas líneas. Por supuesto, es evidente que las luchas son colectivas, que las luchas necesitan que se cuestionen directamente los modelos de desarrollo que han ignorado la voz de los pueblos originarios. Frente a esto, Kevin, ¿qué nos puedes decir? ¿Hay algunas transformaciones de luchas históricas que sea necesario reivindicar en este momento? Bueno, ya hablaba del comité, ¿no? El comité propuso un plan que se creó en el periodo de gobierno anterior, que ya se llamaba el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas. Ese plan tenía una vigencia hasta este año. ¿Qué tan efectivo fue? Ese es el detalle. Y creo que se elabora el plan, pero regularmente no se les transfiere los suficientes recursos y fondos para que verdaderamente se vuelvan efectivos, ¿no?, en sí mismos. El otro detalle que quería comentar es que, por lo general, un último recurso que muchos utilizan es la apelación a Panamá como un país que garantiza la seguridad jurídica, ¿verdad? Para cualquier cosa, muchos estratégicamente lo apelan. Entonces, si uno va a ese tema de la defensa, existen entre los pueblos indígenas legislaciones que tienen que ver con la defensa de los territorios, el reconocimiento que el país debe hacer de los territorios que están en proceso y en donde habitan las mujeres, y las mujeres allí, pues muchas de ellas desarrollan su propia vida. Porque si bien está el tema de la salud, que tú decías, ¿no?, de la salud, del acceso a la salud, pero la salud ¿no?, de la biociencia, ¿no? Y que choca muchas veces con esas prácticas que estamos en estos contextos urbanos y que choca culturalmente con sus prácticas. Correcto. O sea, el tema de la atención primaria ya es nula. Sí. ¿Doralis? Sí, la atención a la educación allá a veces es nula, por decirlo así, porque si, por ejemplo, principalmente la salud de los niños, pues,
para trasladarse a un centro de salud se le dificulta en cuanto lo es el camino, las calles, porque son de tierra, a veces son partes muy lejanas a las cuales ellas deben trasladarse para poder llegar así a la atención médica. Sí, cuando yo hablaba de lo de la seguridad jurídica me refería a que existe legislación nacional que busca la revitalización, por ejemplo, de los idiomas, ¿no? La defensa de los idiomas, de la promoción de los idiomas indígenas, que es algo muy importante. Hay legislación que hace referencia a la protección y promoción de la medicina tradicional indígena, porque ciertamente estamos hablando de todos los centros de salud, pero entre los pueblos indígenas existen especialistas indígenas. Hay parteras, médicos tradicionales, que también atienden ciertos problemas de salud dentro de las comarcas. Fíjate, hay algo que siempre se ha dicho con respecto a la comarca Nuevo Buglé. Si ya estamos viendo que siempre ha habido deficiencias en cuanto a la atención de la biomedicina en la comarca, o sea, el tema de hospitales, centros de salud, etcétera. Si siempre ha habido esa deficiencia, ¿cómo es que el pueblo Nove ha vivido y ha existido? Es decir, hay unos especialistas, ¿no?, en tratamientos de la salud que son propios del pueblo, que han ayudado a que el pueblo sobreviva, ¿no? Muchas de las dolencias propias del pueblo las han atendido parteras y médicos tradicionales. O sea que yo diría que también es importante considerar esos aspectos. Es más, hay una ley que habla de que hay que promover y protegerlo. Exacto. Pero ¿cuánto se cumple? ¿Cuánto se invierte? Bueno, y no, dentro del Ministerio de Salud también hay un tema que creo que han ido ajustando a través del tiempo, y es que ellos deben ubicar en los centros de salud, en los pocos que funcionen, cartillas o afiches en lengua materna. Creo que eso se ha ajustado un poco, no sé si lo continuarán haciendo, pero ellos dentro de su política pública de salud, hace menos de 8 años atrás, ellos estaban implementando esto y consideraban a las parteras como parte del personal médico. Habían ciertos centros de salud en donde esto se respetaba. Ahora, por supuesto, y era muy bien como tú lo planteabas, Kevin, el problema aquí no es de que existan las legislaciones, no es de que exista la promoción y se den los espacios. El problema aquí es el seguimiento y en verdad el compromiso y los recursos económicos que se dan para esto. No es posible que Panamá estemos hablando de millones de reactivación económica, estemos buscando infinidad de tratados y negociaciones en otros países, cuando aquí todavía hay marcadas ciertas desigualdades, principalmente en las comarcas indígenas, y que son también programas o proyectos que son financiados por organismos internacionales. O sea, el hecho de que aquí organismos internacionales estén financiando programas o proyectos en comarcas indígenas y que todavía no nos expliquemos cómo ese 90% de la población todavía vive en desigualdad, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que en Panamá no estamos acostumbrados a evaluar lo que implementamos. O sea, tiramos los programas, tiramos los proyectos y ahí quedan. No se realizan. No se realizan en muchos casos. O no ves a dónde van esos fondos y vemos normalmente, vayas, aquí se invirtieron tantos millones para la adecuación de los centros de salud de las escuelas y ya Dorali nos indica que eso es casi inexistente en las comarcas. O sea, nosotros estamos hablando también de que ahora hay una modificación también a lo que se va a dar de Producto Interno Bruto en educación, pero bueno, veamos cómo está la educación en nuestras comunidades indígenas. Pero no es para evaluarnos con otros países del mundo, es para evaluarnos nosotros en el interno y hacer las modificaciones. Quizás lo que está costando de que el nivel educativo en las comarcas indígenas no sea apto es que quizás hay un choque cultural en donde el chico que está iniciando en los primeros años, vamos a decir el preescolar, hay un choque entre lengua materna y el castellano. Quizás aquí lo que hay que hacer son adecuaciones curriculares y llevar hasta un 3er grado, que es lo que ahora habla todo el tema de la neurociencia, sea un 3er grado, y a partir del 4º grado es donde tú, a estos estudiantes que tienen una lengua materna distinta al castellano, pueden ya por su cerebro hacer el cambio al castellano. Pero no, estamos forzando a nuestros niños en nuestras comunidades, en donde en mi casa se habla en una lengua indígena y yo voy a la escuela y me hablan en castellano, y yo qué voy a entender que me está hablando el maestro o la maestra. Entonces, yo creo que aquí hay desigualdades marcadas.
En este sentido, nos vamos a una breve pausa, luego continuamos en un segundo bloque, ahondando más con estudiantes de antropología, toda la temática que tiene que ver con la participación y los liderazgos. Agradecemos a Dorari su participación en este primer bloque y al profesor Kevin Sánchez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De vuelta con Perspectiva Sociológica, le damos la bienvenida a Martina Salas, estudiante NOVE, y Marixa Flaco, estudiante en Verá, ambas de la licenciatura en Antropología. Gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia, principalmente conmemorando hoy el Día de la Mujer Indígena. En nuestra primera sesión estuvimos hablando un poco todo el tema de la identidad y las desigualdades que es marcada en estas poblaciones, principalmente ustedes siendo mujeres jóvenes e indígenas. Y quisiéramos saber un poco, entendemos que el liderazgo de las mujeres jóvenes indígenas en Panamá es un indicador de cambio social. Y como indicador de cambio social no solo se trata de ocupar un espacio, sino transformar la forma en cómo la población que no es indígena logra respetar esas costumbres, ese lenguaje, esa cultura. Y también que entendamos la política y la organización comunitaria en las que ustedes están inmersos, que es totalmente distinta a las poblaciones que no somos indígenas. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo participan ustedes y las jóvenes de su comunidad en la vida cultural, social y política? ¿Y cuáles son esos sueños que tienen ustedes para las mujeres indígenas en Panamá? Buenos días, una pequeña corrección, Martina Salinas. Bien, principalmente pues para lograr reconocimiento en este espacio que es como tan luchado, tan peleado por las mujeres, y pues recalcando hoy el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, las jóvenes dentro de la ciudad se hace lo que está en nuestras manos, como la participación en protestas sociales, que es una de las mayores, digamos, oportunidades para exigir espacios, exigir reconocimientos, pero no todo es lucha. También están las reclamaciones en espacios culturales. En la ciudad tenemos varias agrupaciones donde las jóvenes participan, ya sea de forma de actividades culturales danzando, sino que algunas representan espacios donde hacen, digamos, valer su identidad cultural. También hay mujeres jóvenes inmersas en la industria también de la moda. Sí, tenemos una empresaria, no sé si la recuerdan o la han visto por ahí, que es de Nagua, Panamá, que tiene mucha participación. Entonces son como, digamos, espacios que se han ido como reclamando. Entonces yo creo que es importante la participación en ese contexto para que seamos reconocidas y respetadas. Bueno, es muy cierto lo que dice nuestra compañera Martina, que estos espacios son donde nosotras las mujeres nos hacemos también valer que también nosotros podemos delante de la sociedad, pues. No solo que los hombres pueden llevar ese rol, sino que nosotros las mujeres también podemos, y que nosotros también tenemos una perspectiva diferente de cómo ellos ven las cosas, y todo esto nos ayuda a nosotros a impulsar también a las demás, a las que van creciendo, a ver ese camino que nosotros podamos a ellas ir como trazando, pues. Entonces nosotros los jóvenes en nuestras comunidades le enseñamos más que todo a ellas que ellas deben alzar su voz, que no deben de callar, y cuando ellas quieren hacer algo, ellas deben alzar, pues deben ir y decir yo puedo y lo tengo que hacer y lo voy a hacer, no como que no puedo, no lo voy a hacer, porque muchas veces nuestra mentalidad como indígena nos sentimos como muy desplazadas, sí, y decimos como que no, ya me hicieron esto, ya no quiero seguir porque me va a pasar o me va a pasar más fuerte. Entonces el miedo a eso, nosotros nos restringimos, nos quedamos atrás, y eso es donde nosotros debemos ir a ellos y decir no, tú puedes,
tú lo puedes hacer y lo debes hacer para que vean que nosotros también podemos. Aquí hablábamos un tema y me alegra verlas vestidas con algo característico de su comunidad. Porque hablábamos un tema en el primer bloque que tenía que ver con el tema de la identidad y las desigualdades y las exclusiones culturales que ustedes viven en los entornos urbanos. ¿A ustedes les ha costado en los espacios en donde están y que los han tenido que exigir, les ha costado el acceso a la educación o a un empleo, el ir vestidos como están o de alguna situación que ustedes sientan que las excluyen por tener esa vestimenta tradicional de ustedes? Pues yo, experiencia personal, no lo he sufrido, pero sí, me han llegado testimonios, he visto testimonios también, y no solamente de la vestimenta, también del lenguaje nuestro, de nuestro idioma. Conozco casos de una joven donde se le negó sentarse al lado de alguien en un bus porque iba vestida con su vestimenta de nuestra nahua tradicional. En el sector de empleos, sí, a veces ya hay instituciones donde, sobre todo en la pública, pues que estamos como ganando ese pequeño espacio ahí donde se le permite a la muchacha, sobre todo si está en una oficina donde no requiere mayor movimiento, pues se le permite, lo cual es un logro tremendísimo, ¿no? Pero sí, también hay instituciones donde yo trabajé, también nos decían que no, aquí se utilizan jeans y aquí no pueden venir en agua y aquí no pueden venir en paruma, aquí no pueden venir en mola. Esto es jeans porque esto es uniforme y se entiende, pero hubo un momento también donde, por lo menos un caso específico, tratamos de conmemorar nuestro día de la creación de la comarca y dijimos, bueno, vamos a conversar con nuestro jefe porque éramos varios y no se nos permitió, que no, eso no está en el reglamento, no sé. Entonces, y luego, o sea, hicimos todo ahí en un pequeño movimiento y luego se nos ofreció un espacio, pero este espacio se gana peleando, exigiéndose. Entonces, se está cambiando, lentamente, pero está cambiando, aún hay trabajo por hacer, hay un trabajo por hacer. Bueno, yo en lo personal no he tenido esos problemas, pero sí he visto y también me han contado, como dijo la compañera, sobre casos que han pasado, más como que la pintura corporal de nosotros los en verano, cuando vamos en los tránsitos públicos, donde las mujeres o las personas que están pintadas, eso se sientan del lado de una persona no originaria, entonces como que no me toques, me puedes manchar, entonces sí, se ha visto pues, pero ya con el tiempo eso como que ya la gente se está dejando conocer y todas esas cosas, entonces van como aprendiendo, pero ahora en la actualidad, como dijo la compañera, eso va cambiando lentamente, pero hay muchos trabajos que hacer y nosotros también tenemos que darlo a conocer también. Sin lugar a dudas, o sea, sus respuestas demuestran que hay un cambio, que ese cambio ha sido colectivo, más que nada, y no ha sido individual, sino de una forma colectiva, y que se ha construido a través de esa profunda mirada comunitaria que hay que rescatar, que tienen los pueblos originarios, de que hay las transformaciones las hacen de forma colectiva, las decisiones son de forma colectiva y no individuales para aquellas personas que no somos del área indígena. Por supuesto, esto es clave porque te permite romper en un mundo totalmente individualista, te permite romper con esas prácticas que no están acorde a esta realidad y que por supuesto nos lleva a muchas más transformaciones, pero sobre todo el mensaje de fuerza que ustedes han dejado a través de sus intervenciones, que tiene que ver en que lo colectivo debe ser más que lo individual, pero que sobre todo estos cambios pueden darse. ¿Qué va a costar? Ustedes lo han indicado, ha costado décadas, hay un proceso de cambio que es bueno, que ya haya una población sensibilizada, que se le hayan abierto los espacios. No sé si aquí quieran dejar un mensaje a esa población joven indígena del país. Cada una le vamos a dar un espacio para que haga un mensaje corto.
Bien, principalmente pues que resaltemos nuestra identidad a través de programas que lleguen a las masas indígenas sobre todo, que es la que más necesita ser orientada, empoderada, esa juventud que está lastimosamente poco a poco perdiendo su identidad cultural, ya sea por el hecho de que tenga que emigrar a la ciudad para buscar mejoras de oportunidades, pues que no olvide sus raíces. Las mujeres jóvenes que no tengan miedo, que reclamen su espacio, porque estamos aquí y vamos a durar, y como dice nuestra frase en OVE, Nin OVE, Nunandicore, o sea, las mujeres y los hombres en OVE viviremos por siempre, así que reclamen sus derechos y alcen sus voces. Bueno, yo daría un mensaje a todos los jóvenes que nosotros debemos impulsar, pues a nosotros juntos como colectivo, que nosotros podemos, que nosotros debemos nunca olvidar de dónde venimos. Eso es lo que siempre decimos, nunca debemos olvidar nuestras raíces, nuestra lengua, nuestras tradiciones, y siempre perdurar y hacer que eso permanezca hoy y siempre. Bueno, agradecemos a nuestras invitadas y a quienes nos acompañaron en este programa hoy en el Día Internacional de la Mujer Indígena. Recordamos que la lucha de las mujeres no es individual, es colectiva, es una lucha contra la exclusión. Una vez más, soy Anina Castro y esto fue Perspectiva Sociológica. Hasta la próxima.